Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y les damos la más cordial bienvenida a la casa del Señor. Amén. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Romanos, el capítulo 9, del versículo 11 al verso 13, para hablar un poquito sobre el tema de la elección de Dios, amén, o predestinación de Dios, amén. La predestinación es un conocimiento anticipado, que eso está en Dios. Y no nada más en Dios, amén. Pero cuando a nosotros nos ha sido dado a conocer el misterio de su voluntad, dijo el apóstol Pablo, también nosotros tenemos preconocimiento, amén. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, amén. Romanos capítulo 9, versículo 11 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora vamos a ir a otra escritura, San Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial y Señor de la gloria, en esta mañana venimos delante de tu presencia, reportándonos para tu servicio. Y ahora, Señor, aquí está tu palabra. Pedimos que tú la unjas con el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú vengas entre nosotros, Señor, y nos des la porción, Señor, para esta mañana, como lo hiciste con el pueblo de Israel, cuando el maná caía del cielo y ellos solamente tenían que tomar la porción para ese día. Ahora, Señor, tenemos aquí el pan que ha descendido del cielo, y permite, Señor, que haya fe en nuestros corazones para poder aceptarlo y recibirlo. Pedimos, Señor, que tomes control de este servicio y que todo espíritu sea sujeto bajo la planta de nuestros pies, en el nombre del Señor Jesús. Recibe tú la honra y la gloria para siempre. Amén. Pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a su palabra. Vamos a estar escudriñando, ¿verdad?, un poquito sobre este tema. Es un tema muy amplio, amén. Pero no queremos detenerlos mucho tiempo, sino que queremos ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Así que en esta mañana vamos a estar mirando, ¿verdad?, lo que la Biblia dice, y también lo que Dios nos habló a través del séptimo ángel, el mensajero para este tiempo. Entonces entendemos, ¿verdad?, que aquí está hablando la palabra de Dios y nos da un mensaje para que nosotros nos animemos, para que nosotros sepamos, ¿verdad?, cuál es nuestro origen, cuál es el propósito de Dios, ¿verdad?, al llamar. Dios es raro, amén. Él es raro y Él hace las cosas de una manera que nosotros como humanos muchas veces no entendemos, amén. Para eso se necesita revelación de parte de Dios. Entonces encontramos, ¿verdad?, que aquí habla de dos muchachos, ¿verdad?
2 hijos que nacieron de un matrimonio santo, ¿verdad? Un matrimonio piadoso. Rebeca se casó con la persona indicada, amén. Ella no solamente hizo su elección por hacerla, sino que ella se casó con la simiente que Dios había dicho, que no mezclaran la simiente de incrédulos con creyentes, amén, sino que fue y tomó de su propio pueblo, amén. Entonces nosotros pudiéramos pensar que un matrimonio de esa manera, naciendo los dos, ¿verdad?, siendo espirituales, siendo piadosos, siendo elegidos de Dios para ese propósito. Ellos tuvieron 2 hijos, pero aun cuando estos 2 muchachos estaban formando en el vientre de su madre, Jacob y Esaú, estaban peleando, amén, y pelearon durante todo el embarazo de su mamá, y aun cuando nacieron trabados el uno al otro, amén. Había una pelea porque los 2 querían tener la primogenitura, pero Dios le había dado la primogenitura a Esaú, amén. Así que no importa cuánto Jacob peleara allá adentro, no era tiempo para que fuera de él. Dios se la prestó solamente un poquito a Esaú, y él fue el primogénito, amén. Entonces, eso nos habla de que Dios conoce el fin desde el principio. Él es el único que lo conoce desde el principio y se los da a conocer a sus hijos, amén. Por eso Jesús dijo: te alabo, Padre de los cielos y de la tierra, porque hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las hayas revelado a los niños. Sí, Padre, porque solamente a ti así te plació, amén. Jesús le plació revelársela a los suyos, amén. Pero hay mucha gente que no entiende, ni saben quiénes son, ni de dónde vienen, ni hacia dónde van, amén. Ahora miramos, ¿verdad?, que aquí Dios sabe todas las cosas. Él tenía un propósito con estos muchachos, como tiene un propósito con cada uno de nosotros en esta mañana. Y cuando ellos nacieron, ¿verdad?, nacieron peleando. Pero antes de que se formasen en el vientre de su madre, dice que Dios dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, amén. Eso era algo que está en Dios. Eso no habla de injusticia de Dios, eso habla de Dios siendo un justo, porque Dios sabía que a Esaú no le iba a importar la primogenitura, mas Jacob la anhelaba con todo su corazón, amén. Entonces nosotros somos salvos, no porque nosotros lo buscamos, pero somos salvos desde cuando, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, ¿verdad? Dice: desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó para ser salvos y adoptados hijos por medio del puro afecto de su voluntad, amén. Entonces, ¿cuándo fuimos salvos? Cuando nos bautizamos o por ciertos ritos que hacemos en la iglesia, pero somos salvos por gracia. Esto es por llamamiento de Dios, por elección de Dios, amén. Que desde antes de que el mundo fuera, Él eligió a los suyos, amén. Que estábamos en la mente, en los pensamientos de Dios, y cuando fuimos expresados, amén, y en el tiempo que Él quiso, pudimos reconocer, ¿verdad?, que Él es nuestro Salvador, amén. Entonces, ¿cómo vamos a probarle? No necesitamos probarle a nadie que somos elegidos de Dios, amén. Es simplemente que usted tiene que saber si es elegido de Dios o no es de Dios, amén. Dice: el que es de Dios oye la voz de Dios, pero el que no es de Dios no oye la voz de Dios, amén. Vemos aquí a San Juan, al apóstol Juan, ¿verdad?, el más grande de los nacidos de mujer. Ahora él tenía el preconocimiento, y cuando ve a Jesús, él estuvo ahí porque él sabía que iba a llegar al Mesías. Él sabía lo que iba a suceder. Él no estaba ahí para perder el tiempo. Él dijo: yo sé que cuando Él aparezca, yo les voy a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén.
Jesús le pide a Juan que lo bautice, y ¿saben lo que le dice Juan? Es necesario que yo sea bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero mire la respuesta de Jesucristo, le dice: ahora acéptalo de esta manera, porque así nos conviene a ti y a mí cumplir toda la escritura. Amén. Jesús sabía que había sido elegido para esto. Amén. Él no necesitaba ser bautizado, él era santo. Amén. Él no tenía que bautizarse como un acto de arrepentimiento y confesión, cuando él era sin mancha y sin pecado. Pero ¿por qué lo hizo? Para cumplir toda la escritura. Él sabía que había venido para cumplir todo lo que los profetas habían hablado acerca de él. Amén. El mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Amén. Ahora miramos, ¿verdad?, que estos dos muchachos aquí nos pone un gran ejemplo para que nosotros, ¿verdad?, meditemos y escudriñemos nuestra vida en esta mañana y podamos comprender el mensaje que Dios tiene. Estos dos hijos antes de nacer no habían hecho ni mal ni bien el uno y el otro, pero más bien desde antes de nacer Dios había dicho: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso tenía que cumplirse en la vida de estas dos personas. No importa cuánto ellos pudieran hacer. Ahora miramos que la vida de estos dos muchachos, ambos de un matrimonio piadoso, amén. Y pudiéramos decir, ¿cómo pudo pasar esto en la vida de este matrimonio? Que tuvieran un hijo bueno y un hijo malo, amén. Ahora la cosa más que me sorprende es que el malo parecía ser el bueno y el bueno parecía ser el malo, porque Esaú era muy bueno con su padre, amén. Él vivía por medio de su arco, iba y cazaba animales y le traía carne y la cocía y blandita y se la daba a su padre y cuidaba de su padre, amén. Jacob parecía que no le importaba a su padre y parecía que era un niño mimado ahí estando con su madre, amén. Parecía que Esaú era el bueno y Jacob era el malo porque él era tramposo, amén. Su nombre significa engañador. Para empezar, no le fue puesto un nombre digno, amén. Le fue puesto un nombre que no era bueno. Era un nombre incorrecto. Por eso es que nosotros tenemos que saber que como cristianos tenemos que saber qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos. No porque suene bonito, tenemos que ver que sea un nombre de acuerdo a la Biblia, amén. Y que tenga un significado bueno, que signifique algo en la vida de ellos. Mire, la Biblia dice que Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo: eso no es bueno, amén. Después de que Jacob venció, le dijo: ahora no serás más Jacob, sino Israel, que significa vencedor, amén. Dios no quería que siguiera siendo un engañador, pero él era un tramposo, amén. Él era un tramposo, él buscaba cómo sacar ganancia de cualquier cosa. Eso nos habla o nos da un mensaje a nosotros. No importa quién seas, amén. No importa qué tanto malo hayas hecho, pero una cosa: si Dios te eligió para ser un hijo de Dios, serás un hijo de Dios, amén. Santo y sin mancha, amén. Predestinado para sentarte en lugares celestiales en Cristo Jesús, amén. Si nosotros pudiéramos haber visto a estos niños, ¿quién iba a pensar que Jacob iba a ser un buen hombre y que era la elección de Dios, que lo había elegido para algo bueno? El apóstol Pablo, siendo un hombre sanguinario, un hombre que perseguía a la iglesia, pero ese no era el plan de Dios. Dios no lo había elegido para ser un asesino. Dios lo había elegido para predicar el evangelio a los gentiles. Él se había desviado en los primeros días, años de su vida, por muchos años. Él había tomado el rumbo equivocado, pero Dios endereza el camino, amén. Cuando fue el tiempo, lo encontró como al mediodía y lo cegó una luz de sus ojos, una luz brillante, y le habló por su nombre: Saulo, Saulo.
Él pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Amén. Eso cambió la vida del apóstol Pablo. Amén. Dijo: ya no serás Saulo, sino ahora Pablo. Dios nos cambia hasta el modo de caminar. Amén. No importa quién seas, no importa qué tanto malo hayas hecho, pero una cosa: si Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene la manera de cómo cambiar nuestra vida. A veces para nosotros parece imposible, pero lo que para el hombre parece imposible, para Dios todo es posible. Amén. Esto es la ley del contraste. Amén. En este mundo tenemos bueno y malo. Amén. No tenemos puro bueno. Así como hay luz, hay oscuridad. Así como hay flacos, hay gordos, altos, chaparros. Amén. Está Dios, está el diablo, está lo bueno, está lo malo. Esto es la ley del contraste, y Dios quiso que así fuera, de esa manera. Nos pone a nosotros para escoger. Amén. Vemos en el jardín del Edén, había dos árboles. Uno era el árbol de la vida, el árbol bueno, el árbol que producía o daba vida, y el otro era el árbol malo, el árbol del conocimiento. Amén. No importa cuál sea nuestro ambiente, jamás podremos, dice el hermano Branham, no importa cuál sea nuestro ambiente, jamás podremos deshacernos de alguno de ellos. El pecador jamás podrá deshacerse del cristiano, ni el cristiano podrá apartarse o deshacerse del pecador. Siempre habrá un testigo de lo bueno y un testigo de lo malo. Amén. Eso va caminando junto. Amén. Siempre lo tenemos ahí. Si no, ¿con quién lucharíamos? Tal vez hay gente que puede pensar: si yo estaría en otro lugar, pues sería buena persona. No, Dios nos pone, ¿verdad?, a donde Él quiere. Pero no importa qué tan malo sea el mundo, siempre se puede ser un testigo fiel de la palabra de Dios. Amén. Estos dos muchachos se formaron en el vientre de su madre, pero habían sido elegidos para diferente propósito. Amén. Todos vienen a la iglesia, todos venimos a la iglesia, pero somos elegidos con propósito. Amén. Queremos pensar que todos en esta mañana tengamos elección de Dios para ser adoptados hijos suyos. Amén. Eso nos muestra que Dios es el que llama por medio de elección. No importa lo bueno que fueran sus padres, no importa su posición social o económica, pero delante de Dios le corresponde a usted como individuo. Amén. De esa simiente santa nacieron un apóstata y un creyente. Esto se reduce al llamamiento y la elección de Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo deberíamos sentirnos nosotros en esta mañana? Amén. Nosotros, quien Dios nos ha hablado y nos ha invitado a acercarnos a la mesa, a su mesa, y tomar del pan celestial para ser su hijo o su hija. No hay nada mejor que ser un hijo o una hija de Dios. Eso debería de hacernos sentir bien. Amén. Que de entre mucha gente, tal vez mejores personas, pero que Dios nos ha elegido para esto. Amén. Para acercarnos, tener el privilegio, amén, de poder ser llamados hijos de Dios. Y encontramos muchos ejemplos en la Biblia, lo que es elección y predestinación de Dios, que nosotros podemos ver que fueron personas no buenas, personas malvadas. Me recuerda esta mujer, ¿verdad?, que lavó los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo. Amén. Esta mujer, dice la Biblia, era una mujer de mala fama. Amén. ¿Quién hubiera pensado que esa mujer Dios la había elegido para que fuera salva? Si nosotros hubiéramos estado en ese momento,
no hubiera pasado por nuestra mente. ¿Y esa? No, ¿cuándo? Pero Dios, que es rico en misericordia, Él dijo: tus pensamientos son más, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos más altos que tus caminos. Amén. Los caminos del hombre que parecen derechos, ¿verdad?, para Dios están torcidos. Amén. Pero mire, Dios tenía predestinada a esta mujer. Amén. Ella no había sido invitada a esa fiesta. Ella no recibió una invitación. Ella fue como una intrusa. Amén. Pero ella era privilegiada, o tuvo el privilegio de que Jesús estuviera en su ciudad. Amén. Como nosotros tenemos el privilegio hoy de que Jesús está con nosotros. Amén. Este es un grande privilegio de que Él eligió: donde 2 o 3 estuvieran congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Amén. Ese es un grande privilegio. Ella tenía ese privilegio de que Jesús había llegado a su ciudad. Ella había algo en su corazón, en su vida, que la estaba atormentando. Amén. Dentro de ella tal vez aparentaba por fuera que era una mujer contenta y a gusto, pero dentro de ella había algo que estaba atormentando la vida de ella. Amén. Ella no se sentía bien, ella se sentía incómoda. Ella sabía que había algo que estaba haciendo malo y que no podía ya con eso. Pero cuando escuchó que Jesús estaba en su ciudad, eso prendió el corazón de ella. Y dijo: si tan solo puedo llegar a donde está ese hombre, mi vida cambiará por completo. Amén. Ella tenía una representación del cielo, ¿verdad? Ahí en ese corazón malvado, Dios había puesto una representación, una simiente. Antes de que el mundo fuera, Dios la había elegido. Amén. Se había torcido por el camino. Tal vez nació en un hogar cristiano, pero después se desvió por las malas amistades y empezaron a invitarla a hacer cosas malas, y su vida se fue alejando de Dios hasta que llegó a lo más bajo. Pero no importa qué tan bajo hayamos caído, siempre Jesús tiene una mano extendida para sacarnos de allí. Amén. Él no va a permitir que ninguno de los suyos se pierda. Él no iba a permitir que esta mujer se siguiera perdiendo en esa vida mala. Pero cuando ese día glorioso llegó, ella indagó por dónde estaba y se metió allí y empezó a lavar los pies de Jesús. Amén. Y ya sabemos la historia. Jesús le dice: tus muchos pecados te son perdonados. Amén. Eso era lo que ella necesitaba. Eso nos habla de que Dios conoce todas las cosas. Amén. Dios sabe dónde están los suyos. Él los va a traer de alguna manera. Él va a poner el plan perfecto. Tal vez esta mujer nunca pensaba ir como una intrusa y meterse sin ninguna invitación a una fiesta donde no era bienvenida. Amén. A ella no le importó si la gente se burlaba de ella por sus lágrimas. A ella no le importó lo que la gente la estuviera criticando, pero ella tenía algo en su corazón, que ella quería que su vida cambiara. Ella quería la salvación. Jacob pasó de la misma manera. Cuando Jacob, siendo un hombre perverso y tramposo, amén, pero había algo dentro de su corazón que él anhelaba la primogenitura. Y él pensó: no importa lo que tenga que hacer, si tengo que deshacerme de todo lo que tengo, lo que yo tenga que hacer, pero yo voy a obtener la primogenitura. Amén. Ese es un tipo del verdadero creyente elegido de Dios. No importa que tanto el mundo nos critique, no importa si tenemos que venir al altar y llorar o correr por todo el pasillo para arriba y para abajo, pero Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Amén. Porque Jacob sabía que en la primogenitura estaban las cosas buenas de Dios. Amén. En el Espíritu Santo se encuentra la vida, se encuentran las cosas buenas de Dios.
no en una membresía de iglesia, amén. Dios no está en una iglesia bonita, Dios no está en un libro de lista de los que se congregan ahí, amén. En eso no hay cosas buenas, pero en el Espíritu Santo están todas las riquezas que Dios tiene para nosotros. La primogenitura para nosotros significa el Espíritu Santo, amén. Tenemos que obtenerlo, amén. Ahora nadie lo va a obtener sino aquellos que fueron elegidos para obtenerlo, amén. Mire, Esaú era un hombre bueno, se preocupaba por su padre, pero eso no le iba a dar la primogenitura, él la perdió, amén. La gente piensa que con venir a la iglesia y venir y sentarse a la banca, eso ya la tiene hecha. No, tienen que nacer de nuevo, amén. Tienen que recibir el Espíritu Santo o estamos perdidos, amén. No porque venimos a la mejor iglesia, no porque leemos tanto la Biblia, no porque somos buenos, no porque le damos nuestros bienes a aquellos que no tienen, no, pero más bien porque somos elegidos de Dios, amén. Predestinados de Dios para ser salvos, amén. A nadie tenemos que probarle si somos o no salvos, pero nuestra vida hablará, nuestras acciones hablarán de lo que anhela nuestro corazón. Por eso es que el hermano Branham dijo, si usted tiene el Espíritu Santo, usted no va a esperar que esas puertas se abran para venir a la iglesia. Qué pena, ¿verdad? Que hoy gente que se dice ser ministros del evangelio, se les tiene que persuadir que vengan a la iglesia y darles palmaditas y ofrecerles un puesto en la iglesia. Amén. Mire, Jacob era el hombre espiritual y Esaú era el hombre carnal. Amén. Tenemos esas dos cosas durante nuestra vida. En la iglesia está el hombre que es espiritual, la mujer que es espiritual y el hombre y la mujer que son carnales, amén, que viven solamente y se sujetan o viven por los deseos de la carne y no por los deseos del espíritu, amén. Ahora, uno de ellos era espiritual y el otro era un carnal, pero ambos eran religiosos y siempre hemos tenido eso, el carnal y el espiritual. Nadie puede decir que no eran religiosos estos muchachos. Ellos tenían una buena religión, amén. Pero San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, amén. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, amén. No es del que quiere ni del que corre, más del que Dios tiene misericordia, amén. Vamos a ir a una escritura en Santiago capítulo 2 versículo 5. Santiago capítulo 2 versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. ¿No nos ha elegido Dios a nosotros pobres, amén, de este mundo para que seamos ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Le decíamos la vez pasada, cuando Jesús vino, Él caminó con los pobres, Él vino donde estaban los enfermos, amén. Esa es de la manera que Él lo quiso así hacer, de esa manera, amén. Eso está en la elección de Dios. Si la Biblia dice, y Jesús mismo dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve, amén. Entonces miramos, ¿verdad?, que Esaú, ¿verdad?, Jacob tuvo que despojarse de todo lo que tenía. Cuando él hizo una comida, era lo que él iba a comer, pero Esaú le dijo, dame de esa comida, llegó con hambre,
Digo, si yo tengo que deshacerme, si yo tengo que ayunar, y si la primogenitura está en que yo pueda deshacerme de mi comida para dársela a lo voy a hacer porque yo quiero la primogenitura. Amén. Esto nos habla de que tenemos que deshacernos de las riquezas que tenemos. No es de que su casa ni su carro, pero las riquezas de malos hábitos, porque a veces somos ricos en envidia, en lascivia, mucha gente siendo rica en pleitos, iras, contiendas. Jesús le dijo al joven rico: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y tendrás tesoro en el cielo, pero ven, sígueme tomando tu cruz. Amén. Este hombre no quiso deshacerse de lo que él tenía, pero miramos, ¿verdad?, a otro hombre llamado Moisés. Amén. Imagínense este hombre criado en lo mejor que podía haber de su tiempo. Él fue estudiado en lo mejor, y después de tenerlo todo, se encuentra en un lugar detrás de la montaña con nada de gente ahí. Amén. Solamente mirando, ¿verdad?, ahí a su suegro, la familia y las borregas, y es todo lo que él podía ver. No había civilización allí. Amén. No había con quien él pudiera compartir su enseñanza. Así que pasó el tiempo ahí en la soledad. Qué difícil vida podía haber sido para Moisés. Ayer platicaba con un hermano y me decía el hermano Roberto que le tocó ir a Canadá a trabajar donde no hay casi ni señal para el celular. Solo ve, dice, mapaches, ardillas, conejos, venados y todo eso. Le digo, pues a mí sí me gusta eso. No, hermano, pero 2, 3 días, dice, y después de eso, le dije, piensa cómo se sentiría Moisés. Apartado de toda la civilización, de toda la gente. Había perdido tal vez hasta la noción de en qué día era en que él estaba viviendo. Amén. Pero una cosa, que Dios lo había elegido para un trabajo. Y él tal vez no entendía, no comprendía que las circunstancias por las que él estaba pasando es que Dios lo estaba encaminando para cumplir lo que Dios tenía en mente acerca del pueblo de Israel. Y él era un instrumento en las manos de Dios. Amén. A veces nosotros no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas, pero Dios tiene un plan perfecto de todas las cosas. Dios lo había elegido a él, no a otro, pero se había desviado por el camino equivocado. Dios tiene las maneras correctas de traernos al camino correcto. Tuvo que quitarle todo. Amén. Tuvo que quitarle educación, riqueza, finas amistades. Amén. Y llevarlo allá detrás de la montaña. Tal vez solamente tenía una muda de ropa que tenía que irse a lavarla y esperar que se secara y ponérsela otra vez. Amén. Pero un día él miró que una zarza estaba ardiendo y le habló: Moisés, Moisés. Era el tiempo que Dios tenía. Este hombre Dios lo había elegido para ser el profeta. Amén. Para que fuera la voz de Dios para el pueblo de Israel. Y que a través de este hombre ellos pudieran recibir las ordenanzas de Dios. Amén. Dios descendió y se metió en ese hombre. Amén. Y les trajo el mensaje de liberación. Amén. Pero tuvo que pagar un precio muy alto. Amén. Eso nos habla de que si somos elegidos de Dios, hay personas tal vez que no quieren venir a Dios, que se han alejado, que su vida, sus pasos los han torcido. Pero una cosa tenemos que saber, que si son de Dios, ellos van a venir tarde que temprano. ¿Cómo? No sabemos. Tal vez en un hospital, a punto de perder la vida. Moisés estuvo a punto de perder la vida ahí en el desierto, casi muriéndose de sed y de hambre, y ni nadie en que le tendiera la mano. Y ahí con sus últimas fuerzas batallando hasta que encontró el agua. Pero Dios no lo iba a dejar morir. Amén. Dios tenía algo para él. Ese Dios trabaja de esa manera. Tal vez en un hospital
a punto de perder la vida, tal vez perdiendo todas sus pertenencias, perdiendo su buen empleo, no teniendo dinero, no teniendo nada, pero teniendo a Dios, lo tenemos todo. Amén. Pero que si Dios lo hace para salvar su alma, eso es la cosa mejor que podemos recibir. Amén. Ahora Jacob, este hombre Jacob era un engañador, pero después de luchar y tomar su posición de la primogenitura, fue cambiado y entonces fue llamado príncipe con Dios. Amén. O tal vez hay gente que ha sido drogadicto, que ha sido asesino, que ha sido maldiciente, borracho, tal vez mujeres perdidas en el pecado, pero ahora Dios nos ha cambiado. Amén. Y Dios nos ha dado un nombre. Amén. Dios cambió la vida de este hombre Jacob. Dios puede cambiar la vida de nosotros. Eso muestra que no importa quién eres ni qué tan malo hayas hecho, pero Dios te eligió y te llamó. Él puede cambiar tu vida y hacerte príncipe con Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. El hombre y la mujer espiritual de hoy, los elegidos, predestinados por Dios para vida eterna, a ellos no les importa si tienen que desprenderse de todo con tal de obtener el Espíritu Santo. Amén. La mujer que es predestinada de Dios, no le importa si dice, si tengo que dejar las tijeras aparte y dejar que mi cabello crezca y dejar de los pantalones y dejar las finas amistades y que te llamen santucha, que te llamen pasada de moda o anticuada, pues no importa, pero tú quieres que Dios te dé el Espíritu Santo. Amén. No importa si tus amigos te dicen que no eres hombre porque no te tomas una cerveza o no te fumas un cigarro o no te vas con las mujeres. No importa si te dicen que no eres hombre, tú sabes que eres un hombre y eres un hijo de Dios. Amén. Si puedes sufrir todo eso, pero hay un deseo en tu corazón, yo quiero el Espíritu Santo, Dios te lo va a dar. Amén. Dios va a cambiar tu vida. Amén. No tienes que comprometerte con el mundo para nada. No importa si tu mujer te dice te voy a dejar y la manera de que podamos vivir, pues mira, vamos a hacer un trato. No tienes que hacer trato con el diablo. Si tú sabes que eres un hijo de Dios y tienes que perderlo todo para ganar a Dios, gloria a Dios. Él es Jehová, proveerá. Amén. Él puede darte lo que tú necesitas antes de que tú se lo pidas. Él ya sabe lo que necesitas. Amén. Gloria a Dios. Si hay que ir al altar y llorar, si hay que regresar y arreglar todas las cosas que hemos hecho malas, pues es menester hacerlas con tal de ser salvos. Amén. Y obtener la primogenitura como hijos de Dios. Amén. En el Edén, allá en el principio, dice, había dos árboles para que el hombre escogiera. Con uno de ellos, al tomar de él, se hacía sabio. Amén. Aquí hay para que nosotros escojamos. Dios nos pone aquí y nos dice, como en el Edén, aquí está este árbol. Si comes de él, vas a ser sabio. Pero aquí está este otro y este es el árbol de la vida. Si comes de él, nunca jamás morirás. ¿Qué escoges? ¿Ser sabio o tener vida eterna? Amén. Está en nosotros. Había dos muchachos, Caín y Abel, ambos eran religiosos. Uno, ¿verdad? Uno deseaba la vida eterna por fe y al otro se le ofreció un sacrificio mejor a Dios. Amén. Uno deseaba la vida eterna. Amén. Abel. El otro era muy religioso. Y fue y tomó de los mejores frutos y los trajo, pero dijo, Señor, aquí está, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Tómalo o déjalo. Hay mucha gente que dice, oh, mira, esto es lo mejor que yo pude hacer, pero no dejar estos pantalones y dejar la pintura y de cortarme el cabello, pues no, mira, yo puedo ir a la iglesia, es lo mejor que puedo hacer.
llegar tarde y es lo mejor que puedo hacer porque no puedo levantarme más temprano. Hago lo mejor que puedo. Eso no te sirve de nada. Eso hizo Caín. Amén. Era un buen hombre, pero simplemente no se quería esforzar más. Pero Abel, por fe, amén, por revelación de Dios, ofreció un sacrificio mejor. Amén. Él ofreció un sacrificio mejor y Dios lo aceptó. El otro levantó un altar, hizo un altar bonito, y eso es lo mejor que puede hacer. Hay gente que dice, oh, vamos a hacer una iglesia bonita y hermosa y la vamos a poner bien bonita. Dios no se complace en iglesias bonitas. Apreciamos las flores, pero Dios no quiere estas flores en su altar. Dios quiere esas flores en el altar. Amén. Dios nos quiere a usted y a mí en el altar. Amén. Estas flores tienen un propósito. Amén. Pero Dios nos quiere a usted y a mí en el altar, como Abel vino y trajo su cordero y lo ofreció en el altar. Amén. Y ahí él murió con su sacrificio, hasta que él pudo sentir que la vida de ese animal había sido tomada en vez de la suya. Y él dijo, Señor, no tomes en cuenta el pecado que hicieron mis padres. Aquí traigo este cordero, porque yo sé que sangre fue la que nos sacó del compañerismo contigo, pero mi alma anhela tener comunión contigo. Aquí traigo este corderito, Señor. No tomes en cuenta mi pecado. Quítalo, Señor. No te recuerdes de él, ni el de mis padres. Y ahí lo degolló, y Dios aceptó su ofrenda de Abel. Amén. Ambos habían sido elegidos para un propósito. ¿Quién le enseñó a Abel que era sangre? Amén. Si ambos recibieron la misma enseñanza de sus padres, amén, de Eva y Adán, pero quiero decirle que Abel dice hijo de Dios, mas Caín era hijo del maligno. Amén. Su ángel de Abel no pecó. Amén. El ángel de Abel no pecó, pero el de Caín fue echado del cielo porque quiso ser más que Dios. Amén. Quiso decirle a Dios, mira, tu plan que tú tienes de traer la raza a la humanidad es por medio de la palabra. Yo quiero enseñarte algo mejor que eso. Por sexo. Y así quiso estarle diciendo a Dios. Él podía mejorar un poquito lo que Dios había hecho, pero nadie de nosotros podemos mejorar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho es perfecto. Amén. No hay manera de mejorarlo. Tenemos que dejarlo tal como está. Pero su ángel de Caín había pecado, por tanto ese pecado estaba en él. Él no podía ser menos que ser un hombre religioso y nada más. Amén. Pero Abel no solamente tenía religión, él sabía lo que tenía que hacer. Amén. Su padre, Dios, le enseñó lo que requería y le dijo, mira, Abel, yo no solamente quiero flores en el altar, yo quiero una vida. Amén. El precio tiene que haber algo que lo pueda pagar. Amén. Y era la sangre de un cordero inocente. Gloria a Dios. Entonces, como hay mucha gente hoy en este tiempo, dicen, Señor, iré a la iglesia, me congregaré en el mejor grupo que yo pueda encontrar, pagaré mis deberes con la iglesia, haré lo correcto, y si lo acepta, recíbelo, y si no, pues no tienes que hacerlo. Pero el creyente espiritual, por revelación, por gracia, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, y Dios se agradó de él. Amén. Nosotros queremos que Dios se agrade. Dijo el apóstol Pablo, o trato de agradar a Dios o a los hombres. Amén. Tratamos de agradar a Dios. Amén. No estamos tratando de agradarle a los hombres,
porque el mundo, usted para el mundo, no es bueno lo que nosotros hacemos, ni el mundo está de acuerdo con la clase de vida que llevamos. Pero no estamos para complacer al mundo, no estamos para complacer a los hombres, pero estamos para complacer a Dios. Si Él está complacido, gloria a Dios. Si el mundo está en contra de mí, pero Dios está a favor, eso concluye el asunto. Amén. Si el mundo me desechare, con todo Jehová me recibirá. Amén. Gloria a Dios. Esto no se obtiene por educación ni leyendo. Esto es lo que Dios hace por usted por elección. Amén. Esto es por elección. Gloria a Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Quiero leerle lo que el hermano Branham nos dice acerca de algo muy hermoso. Amén. Y la Biblia está llena de estas cosas. Nosotros podemos mirar cómo es que Dios permitió ciertas cosas, pero fue para un propósito que Él tenía. Dice el hermano Branham en el mensaje: oyendo y reconociendo y actuando en la palabra de Dios. Ahora aquí viene Israel con la promesa de Dios, que llegaría a la tierra prometida. Moab no eran incrédulos, sino creyentes del mismo Dios que tenía Israel, y salieron a maldecir a su hermano Israel, porque decían que su hermano era injusto, ya que había hecho muchas cosas malas. Pero fíjense que no vieron la elección de Dios. Amén. Ellos estaban mirando los malos actos de su hermano, pero ellos no sabían que él era elegido de Dios. Amén. Esto es difícil de que alguien lo pueda aceptar, pero tenemos que creerlo. Amén. Dice, igual que Esaú y Jacob, Esaú parecía ser mejor hombre, que se sentó, hizo obras de caridad, se hizo cargo de su anciano padre ya ciego, le buscó carne de venado y cuidó de él. Era un buen individuo. Amén. Hay cosas que hacen los creyentes carnales en cuanto a religión se refiere, ayudando a la sociedad, pagando las cuentas de la gente en los hospitales y otras cosas que son religiosas, pero de eso no es lo que estamos hablando. Amén. También Moab era bueno, era gran nación y era su hermano. Jacob había hecho de todo, había sido un deshonesto, y sin embargo tenía algo que él quería alcanzar: conseguir la promesa de Dios, la primogenitura. Aquí viene Israel, los hijos de Jacob, con el mismo objetivo. ¿Quién tendrá la razón? Balaam edificó 7 altares. Amén. Y Israel había también 7 altares. Balaam ofreció 7 sacrificios de animales limpios. En cuanto a los ritos, Moab era tan religioso como Israel. Esaú era tan religioso como Jacob, y Caín tan religioso como Abel. Pero la elección es lo que lo sostiene. Amén. Qué hermoso es esto. Una vez, dice, 2 reyes se unieron. Uno de ellos era Acab, el malo. El otro era Josafat, la iglesia espiritual y la iglesia carnal. Acab era un creyente fronterizo. Tenía profetas que no eran inconversos, no eran idólatras, eran profetas israelitas, pero enseñados, alimentados y vestidos por el rey Acab. Aquello se había convertido en un territorio donde tenía todo el respaldo político. Segunda de Reyes 22. Josafat hizo una alianza. Lo que estuvo mal, usted nunca debería comprometerse con inconversos. Amén. Nosotros no deberíamos en ninguna circunstancia poner nuestros nombres en registros de iglesias que no crean el evangelio completo. Jamás nos meteríamos en problemas. Ellos se metieron en problemas, y aquel hombre justo dijo: no deberíamos consultar al Señor primero y ver si debemos ir a Ramot de Galaad. Amén. Fíjese, aquel otro hombre lo vio todo perfecto, dijo: mira, yo tengo el respaldo de la nación, todos aquí estamos en un solo acuerdo.
¿Qué acaso tú no? ¿Qué te cuesta decir lo mismo que todos están diciendo? Pero este hombre era espiritual, amén. Y dijo, yo no diré nada, que el Señor no me diga que diga, amén. Eso es el tipo del verdadero creyente de Dios. No importa si no tiene el respaldo de la nación, pero si tiene el respaldo de Dios, eso es lo que cuenta. Y aquel hombre, bueno, se fue por la voz del pueblo, pero no escudriñó lo que Dios quería, amén. Por eso es que nosotros no debemos de hacer alianza con inconversos, no debemos de empeñar nuestra palabra con inconversos, amén. Nos vamos a meter en problemas. Nosotros no vamos a buscar una confraternidad de iglesias para unirnos allí y poner nuestro nombre allí, porque vamos a tener problemas, amén. Pero nosotros solamente nos vamos a mantener con el así dice el Señor y el escrito está, amén. Pongámonos de pie en esta mañana y si Dios permite seguiremos con este tema, pero esperamos en Dios que esto sirva de bien para nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por la porción de tu palabra. Te damos gracias porque nos has abierto el entendimiento y ahora miramos, Señor, que tú nos elegiste aún desde antes que hubiera aire para partir el átomo. Tú ya tenías los nombres de tus hijos elegidos para este propósito. Mas aquel que no ha sido elegido, no importa cuánto se esfuerce, nunca lo logrará. Pero Padre celestial, también hay otros que andan perdidos por allá, extraviados, pensando y creyendo que ellos no son por la manera en que ellos se comportan. Pero si ellos tienen una elección de parte tuya, tarde que temprano ellos vendrán al redil. Y cuando este último entre, entonces las puertas serán cerradas, el último sermón será predicado y las Biblias antiguas y páginas desgastadas se cerrarán por última vez. No habrá más un culto de avivamiento. La gente seguirá creyendo en salvación, pero no sabrán que ha venido Jesús por su novia y su novia se ha ido. Padre, permite que este deseo esté en nuestros corazones, obtener el Espíritu Santo, que es nuestro boleto hacia la gloria, que es la señal, amén. Cuando con nosotros compramos algo y nos dan un tiquete, eso es nuestra señal de que ha sido pagado un precio por un artículo. Tú, Señor, enviaste a Jesucristo en la cruz del Calvario y Él pagó el precio por nosotros. Pero ahora envió el Espíritu Santo. Ese sería la señal en el corazón del creyente. Como en el pueblo de Israel la sangre del cordero era la señal y el ángel de la muerte no pasaría por ahí. Ahora la señal es el Espíritu Santo, es la primogenitura. Permite, Señor, que tengamos nuestro boleto en mano. Tú ya pagaste el precio, te damos gracias y recibe la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Dios bendiga a nuestro hermano. Le damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado. Estamos contentos